Hola, muy buenos días. Una alegría poder compartir en esta hora con ustedes una vez más un nuevo servicio a Dios que hemos preparado con mucho cariño y en el que esperamos que toda la familia esté reunida para alabar juntos el nombre del Señor y por sobre todas las cosas escuchar la palabra de Dios, la que nos enseña a cómo mantenernos fiel a nuestro Dios y también nos alimenta, nos sostiene y nos conforta espiritualmente. Que el Señor nos bendiga en este nuevo día. El Salmo 92 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y aquí en el Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. He leído estos versículos porque siempre nosotros estamos animándoles a alabar al Señor, aunque estemos en la casa, aunque no estemos en el templo físico que habitualmente nos juntábamos, pero desde nuestros hogares podemos alabar juntos el nombre del Señor. Aquí dice la palabra: en la mañana, en la noche, podemos adorarle con cánticos de regocijo a nuestro Dios. Así que en este momento voy a dejar que escuchen una canción que ha sido preparada para que todos ahí en nuestras casas estemos participando de ellas. En la jornada yo me pierdo en mi error, aunque parezca débil, es por ti que fuerte soy. La historia no ha acabado, apenas comenzó. Mi padre me define, mis fracasos olvidó. Mi padre me define, mis fracasos olvidó. Destino, en cada paso es donde estás. No buscabas lo perfecto, sino mi corazón. La historia no ha acabado, si no tiene un buen final. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. Regresará, débiles vencerá. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. La prisión se abrirá, lo muerto vivirá. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. Milagros sucederán, los que dudan creerán. Su amor obra está en esta habitación. Las voces están cayendo, fortaleza está cubriendo. El Padre y su amor
lo mejor y lo peor de mí, estuviste siempre ahí. En el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. En el futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle estás, un camino abrirás. Donde me llames yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, sé que tú vendrás por mí. No me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Mi Dios no me dejará, lo que Él empezó Él lo acabará. Mi futuro seguro está, su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Después que hemos participado cantándole al Señor, alabando su nombre y deleitándonos también cuando cantamos, nosotros sentimos regocijo en nuestros corazones, porque el Señor ha sido bueno con nosotros, y lo único hermoso que más hermoso que podemos entregarle es nuestra gratitud y nuestra alabanza, porque Dios es bueno con nosotros y nos bendice cada instante de nuestras vidas. Ahora que estamos pasando estos momentos tan difíciles dentro de la humanidad, vemos que cada día es un milagro del Señor para nosotros. Entonces siempre debe haber un cántico de regocijo en nuestros corazones. En el video de hoy día vamos a ver si a Dios le importa el pecado de la humanidad. Si a Él le interesa que los hombres pequen, hagan maldad, ¿será importante para Él? Eso es lo que nos van a relatar en este video, y vamos a aprender acerca de cómo Jesús en diferentes formas, en diferentes maneras, Él resuelve el problema de la humanidad. Él es el que cambia la historia en este sentido y viene a traer la victoria sobre el pecado de la humanidad. Miremos mejor lo que nos enseña este interesante video de Proyecto Biblia. El día del Señor.
Esta es una frase de la Biblia que las personas religiosas usualmente usan cuando hablan del fin del mundo. Sí, cosas como el Armagedón o el Apocalipsis. Quizás estés familiarizado con esta imagen de Jesús regresando en un caballo blanco. Él tiene una espada para traer el juicio final. Todos quieren saber qué va a pasar. Entonces, muchas de estas imágenes vienen del último libro de la Biblia. Pero para entenderlas, tienes que regresar al primer libro. Cuando la historia comienza, vemos a Dios crear un mundo asombroso. Luego, Él les da a los humanos el poder para gobernarlo en su nombre. Pero los humanos son tentados por este misterioso personaje no humano que les hace una promesa. Podrás definir el bien y el mal en tus propios términos y ponerte en el lugar de Dios. Justo lo que ellos hacen. Las historias resultantes se tratan de las relaciones rotas y la violencia que esto ocasiona. Sí, esta promesa crea enormes problemas. Ahora, todos tienen que protegerse a sí mismos y luchar por sobrevivir. Todos están usando la muerte como un arma para ganar poder. Todo lleva a la historia de la construcción de la ciudad de Babilonia. O en hebreo, Babel. Todos se unen para elevarse a ellos mismos al lugar de Dios. Y Dios sabe lo devastador que esto podría ser. Toda una cultura redefiniendo el bien y el mal como si fueran Dios. Así que Dios confunde su lenguaje y los dispersa. De aquí en adelante, Babilonia se convierte en una clase de ícono en la historia bíblica. Es una imagen que representa la rebelión corporativa de la humanidad contra Dios. Y la siguiente vez que vemos esto es en la historia del antiguo Egipto. Es cierto, el faraón, rey de Egipto, se siente amenazado por estos inmigrantes israelitas. Él empieza a matar a todos los niños y esclavizar al resto. Esto es realmente malvado. Sí, Egipto es como una Babilonia más grande y malvada. Ellos se cuidan a sí mismos a costa de los demás, redefiniendo el mal como bien. Así que Dios le retorna a Faraón su propio mal. Su orgullo lo impulsó y fue tragado por la muerte. Después de esta gran liberación, los israelitas cantan una canción acerca de cómo Dios es su guerrero que los liberó del mal. Los israelitas se referían a este momento como el día en que fueron rescatados de un sistema humano corrupto. Y cada año, desde ese momento, los israelitas han celebrado el día de su liberación con una cena simbólica de un cordero sacrificial. Se llama Pascua. Eventualmente, Israel llega a su propia tierra y tiene sus propios reyes y se enfrenta con nuevos enemigos. Así que ese pasado día del Señor, celebrado en cada Pascua, comienza a generar la esperanza de que Dios traerá el día de nuevo para salvar a Israel de las nuevas amenazas. Ahora, allá en las colinas, había un pastor de ovejas llamado Amós. Él fue designado por Dios como profeta para anunciar impactantes noticias a Israel, que Dios traería otro día del Señor contra sus enemigos. Y esta vez el blanco es Israel. ¿Qué? Tristemente, los líderes de Israel también habían redefinido el bien y el mal por sí mismos, resultando en corrupción y violencia. El pueblo de Dios se ha hecho como Babilonia. Los oprimidos se convirtieron en opresores. Babilonia parece como una trampa de la que nadie puede escapar. Así que el día del Señor viene sobre Israel. Son conquistados, llevados cautivos al exilio. A partir de ese momento, Israel sufrió bajo el gobierno de continuos imperios opresivos. Esta es la historia en la que nació Jesús. Sí, en ese tiempo el imperio opresivo sobre Israel era Roma. Entonces, ¿va Jesús a confrontar a Roma, deshacerse de ellos? Bueno, no. Jesús vio como el verdadero enemigo a ese mal misterioso y no humano, ese mal que había seducido a Babilonia, Egipto, Roma e Israel. Toda la humanidad se ha rendido a la promesa del poder del maligno. Esto es lo que Jesús resistió solo, en el desierto, cuando fue tentado a utilizar su poder con fines egoístas. Pero Él no lo hizo. Después de eso, Él empezó a confrontar los efectos del mal en los demás. Empezó diciendo que iría a Jerusalén para la Pascua, para una confrontación final con el mal de Israel y Roma, muriendo. Morir. Pero eso luce como un fracaso. Jesús dejaría que el mal agotara todo su poder sobre Él, usando su única arma verdadera, la muerte. Jesús sabía que el amor y la vida de Dios eran todavía más poderosos, que Él podía vencer al mal volviéndose el Cordero de Pascua, entregando su vida en un acto de amor. Y algo cambió ese día. Cuando Jesús derrotó al mal, Él abrió un nuevo camino para que cualquiera pudiera escapar de Babilonia y descubrir esta nueva clase de poder, esta nueva forma de ser humano. Ok. Así que algo cambió, pero el poder del mal todavía está vivo y funcionando, y nosotros seguimos construyendo nuevas versiones de Babilonia. Cierto.
El último libro de la Biblia, Apocalipsis, apunta hacia el futuro y el último día del Señor. Es cuando el reino de Dios viene a confrontar a la Gran Babilonia. Es la imagen de todas las naciones corruptas del mundo. Sí, eso es todo. El Armagedón, el juicio final. ¿Cómo acabará Jesús con el mal? Bueno, no es lo que podrías esperarte. En Apocalipsis, el Jesús victorioso se simboliza con un cordero sacrificado manchado de sangre. Y luego, cuando Jesús llega al final sobre su caballo blanco para confrontar al mal, Él está manchado de sangre antes que la batalla siquiera comience. ¿Premanchado de sangre? Eso es una imagen extraña. Más bien, Él venció con su sangre cuando murió por sus enemigos. Y la espada está en su boca. Un símbolo de la autoridad de Jesús para definir el bien y el mal y hacernos responsables cuando traiga finalmente la justicia de una vez por todas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una invitación para resistir la cultura de Babilonia. Y es una promesa de que un día Dios liberará nuestro mundo de la corrupción y traerá las cosas nuevas que tiene preparadas. Qué interesante aprender por medio de este video cómo Jesús da cumplimiento a esta parte de la historia, derrotando el mal por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso Jesús ha sido el personaje principal en nuestras vidas. El conocerle para nosotros ha sido lo más maravilloso. Quiero que allí junto a su familia se junten, se reúnan y podamos tener una oración en unidad. Hemos estado ya por mucho tiempo orando por las necesidades de enfermedades, las necesidades que estamos pasando a nivel mundial, a nivel nacional, por la economía, por las enfermedades. Hemos orado por muchas cosas, pero en este momento quisiera que tuviéramos una oración de acción de gracias. Gratitud porque el Señor ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Gratitud porque Él sana a los enfermos y es real, ya lo hemos confirmado por muchos testimonios que hemos estado escuchando y que nosotros personalmente conocemos. Así que quiero que incline su rostro allí en su hogar y tengamos esta oración de gratitud. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por presentarnos delante de tu presencia, porque sabemos que por medio de tu Hijo podemos llegar a ti. Por tu Hijo Jesús tenemos acceso al Padre y podemos llegar a ti, Señor, con un cántico de alabanza también y de gratitud en nuestro corazón por todos los beneficios que hemos estado recibiendo. Sabemos que ha habido mucho dolor, mucha angustia en la humanidad, en muchas familias han habido pérdidas y muchas necesidades, pero ahora queremos agradecerte porque estamos nosotros con vida, podemos dar ánimo a otras personas, podemos cantar a tu nombre, podemos reunirnos a escuchar tu palabra y tú nos guardas cada instante de nuestras vidas. Gracias, Señor, por el pan que cada día nos servimos en nuestras mesas y por todo lo maravilloso que tú nos ofreces mediante tu creación, el alivio que traes a las almas también y los milagros que has estado haciendo en medio de tu pueblo y aún en aquellos que no conociéndote también han llegado a recibir bendición por parte de ti, Señor, y también porque su familia te conoce y te ama. Gracias, Señor, por este momento en que podemos inclinarnos delante de ti y bendecir tu nombre por lo que tú eres. Te agradecemos una vez más en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Después de haber tenido este momento grato en la presencia del Señor, agradeciendo por todos sus beneficios, vamos a escuchar la palabra del Señor en labios del pastor Carlos Martínez, pero antes vamos a dejar un periodo de canciones, de alabanzas en las que ustedes pueden participar. Se ha estado proyectando la letra de las canciones en las cuales nosotros podemos cantar, verlas, mirarlas y cantar y también participar juntos de este momento de adoración. Alabemos el nombre del Señor juntos. ¿Qué les parece? Dios les bendiga.
corazón se levanta como un himno que arde en mi interior. Todas las generaciones levantando una voz, cada hijo y cada hija cantarán esta canción. No te quedes callado, ya no te escondas más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar. Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz, por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Canta más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar. Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz, por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Perdido y sin dirección, ciego fui por mi pecado. Tu sangre fue la que borró mi maldad y
pasado. Nuevo soy, me has transformado. Toma todo en mí, rindo todo a ti, vivo para ti, Señor. Vivo estoy por tu gracia, Dios. Vengo hoy ante tu trono. Mi confianza en ti pondré. En tus brazos yo descansaré. Y hoy cantaré, Abba Padre. Toma todo en mí, rindo todo a ti, vivo para ti, Señor. Ten mi corazón y mi adoración. Te amaré por siempre, Dios. Te amaré por siempre. Oh, en la cruz por mí murió, me liberó, me restauró, aún sin merecerlo. Con su sangre me limpió, aún sin merecerlo. Mi pecado perdonó. En la cruz por mí murió, me liberó, me restauró, aún sin merecerlo. Con su sangre me limpió, aún sin merecerlo. Mi pecado perdonó. Toma todo en mí, rindo todo a ti, vivo para ti, Señor. En mi corazón y mi adoración, te amaré por siempre, Dios. El mensaje que voy a compartir estará basado en la pregunta de Jesús a los fariseos: ¿qué pensáis del Cristo? Fue una pregunta directa, pero muy necesaria inclusive para nosotros hoy. ¿Qué pensamos de Jesucristo? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos del Hijo de Dios? ¿Qué relevancia tiene Jesús para el hombre en esta sociedad posmoderna? Mire lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 22, versículos 41 y 42. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo, de quien es hijo? Le dijeron: de David. El contexto nos ayuda a entender cómo las fuerzas políticas y religiosas
se unen para atacar a Jesús, para poner a Jesús en aprieto y encontrar alguna falta en él y de esa manera tener derecho para acusarle, para juzgarle. Era una incorrecta motivación. Pero vienen a Jesús diciendo, como lo menciona el versículo 16, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, pero no miras la apariencia de los hombres. Y continúan estas palabras melosas. Dinos pues, ¿es lícito dar tributo a César? Y Jesús, conociendo la malicia de sus corazones, dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Traedme una moneda. Y le trajeron un denario. Y Jesús muestra el denario y dice, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Responden, de César. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Quedaron admirados de la sabiduría de sus palabras y se alejaban. Ese fue el primer ataque para sorprender a Jesús. Nótese que los fariseos se unieron a los herodianos. Los herodianos, ellos respaldaban al imperio. Ellos apoyaban la dinastía real. Eran enemigos de los fariseos. Los fariseos era la secta religiosa más numerosa, pero en esta ocasión se unen para incomodar a Jesús, para sorprender a Jesús. Y Jesús le responde con sabiduría. El segundo ataque es de los saduceos, que vienen con el mismo espíritu y le comparten una historia. Los saduceos era una secta influyente, pero menos numerosa que los fariseos. Eran los racionalistas, no creían en el poder sobrenatural. Eran lo que nosotros podríamos considerar hoy la alta crítica, los altos pensadores. Sin embargo, no creían en la resurrección. Y vienen a Jesús contándole una historia. Mire lo que dice el versículo 24. Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y levantará descendencia a su hermano. Entonces le comienzan a contar de una mujer que había tenido 7 hermanos y todos la habían tenido por mujer y había muerto la mujer. Y la pregunta es, Señor, en el día de la resurrección, si vivió con los 7 hermanos, ¿quién va a ser su mujer si todos la tuvieron? Entonces Jesús responde diciendo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección no se casarán ni andarán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo. Y no habéis escuchado lo que Dios dijo, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y estaban admirados de su doctrina, quedaban perplejos de la sabiduría del Maestro. Entonces viene el tercer ataque, y el tercer ataque es de los fariseos utilizando a un escriba. El versículo 36 dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los dos
forman la ley de Dios y los profetas. Y queda también paralizado con la sabiduría del maestro. Y es aquí donde Jesús entra en escena y pregunta directamente a los fariseos diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? Y el Señor en ese pasaje afirma lo que realmente es. Afirma que es el Señor David, que el título más adecuado es Hijo de Dios. Se revela por lo que verdaderamente es. Pues la pregunta que quiero hacer: ¿qué piensa usted, apreciado amigo, hermano, creyente de Cristo? ¿Qué pensamos de Cristo? ¿Cuál es el concepto que nosotros de Cristo tenemos? Cuando vamos a la Sagrada Escritura y observamos al apóstol San Pablo, cuando escribe a los hermanos en la iglesia de Filipos, nos presenta unas palabras tremendamente interesantes acerca de Cristo, de la persona de Cristo, cuando dice que Dios humilló hasta lo sumo a Jesús, pero lo exaltó hasta lo sumo, para darle un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese su nombre. En otra ocasión, Jesús venía de Cesarea de Filipo y pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces responden diciendo: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Y Jesús se dirige a ellos y dice: ¿quiénes dicen, qué pensáis vosotros? ¿Qué dicen ustedes del Cristo? ¿Qué dicen ustedes del Mesías? Y Pedro responde diciendo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Pedro dice: bienaventurado Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Pedro, eso no es una iluminación propia tuya. Eso no viene netamente de tu corazón. Eso fue revelado por mi Padre. Una revelación de Dios para que tú confieses lo que realmente soy. La gran realidad, apreciado hermano y apreciada persona que escucha este mensaje, pocos fueron las personas que reconocieron a Jesús por lo que realmente era. La clase religiosa siempre hostilizó al maestro y siempre negó su autoridad y lo que verdaderamente él era. Pero la primera cosa que quiero poner en relieve es que Jesús produjo el mayor impacto. Fue un impacto impresionante, ejerció una influencia singular, nadie lo iguala. Produjo cambios radicales en sus seguidores. Hay un poder transformador en sus palabras. Su obediencia y celo en obedecer la voluntad del Padre, en agradar el corazón del Padre, fue ejemplar. La única motivación de Jesús, el máximo anhelo, era precisamente obedecer el plan que el Padre le había revelado. Y tuvo una grande oposición, una grande oposición. El poder religioso siempre estuvo en su contra, pero la influencia de Jesús fue tremendamente impresionante. La segunda cosa que quiero poner en relieve o en relevancia es el poder de las palabras de Jesús. Jesús dijo en una ocasión: y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y los judíos responden diciendo: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos se habían olvidado los diferentes periodos de la historia donde el pueblo de Israel fue esclavo por su propia desobediencia, por su propia dureza de corazón. Entonces Jesús replica diciendo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y seguidamente dice: pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El poder de su palabra
el poder de su enseñanza ha producido a través de los tiempos cambios profundos en el corazón de los hombres. Cuando una persona conoce la verdad por su experiencia personal, entonces comienza a tener una cosmovisión de las cosas en forma muy diferente. Cuando sus seguidores escuchan las palabras de Jesús llenas de sabiduría y de verdad, las creen, las establecen en su corazón, sus vidas son alteradas, revolucionadas, sus vidas cambian. Hombres que podrían tener una odiosidad profunda en sus corazones, mujeres que podrían tener heridas profundas por el mal de su prójimo. Sin embargo, cuando el amor de Dios es revelado y la gracia de Dios es revelada y Cristo Jesús es revelado al ser humano, entonces el hombre y la mujer se da cuenta que puede perdonar y que hay una gracia especial que puede ayudarle para hacer la voluntad perfecta de Dios. El hombre se da cuenta de su miseria, se da cuenta de su depravación, se da cuenta que ha vivido engañándose a sí mismo, que ha vivido una vida de religiosidad, una vida lejos de Dios. Entonces la revelación de su mensaje viene al corazón de los hombres. Eso ha sido tremendamente impresionante. Cada uno de los hombres y mujeres que ha determinado vivir para Jesús y ha sido obediente a las demandas del reino. Las palabras de Jesús van a formarlo, van a trabajar en su propio carácter. Las palabras de Jesús son formativas. Y el hombre y la mujer que nada podía ofrecer al mundo circundante en el cual vive, sin embargo, en Cristo Jesús puede dar frutos. Porque la palabra de Dios constantemente nos corrige y el Espíritu Santo, si tiene la libertad suficiente de ministrar nuestras vidas, entonces nuestros corazones son sanados y la vida del hombre y de la mujer, perdido en el légamo fétido del pecado, se construye una vida nueva, una vida con paz interna, con gozo en el corazón y que puede ejercer una influencia poderosa en una sociedad que cada día se corroe más. La tercera cosa importante que quiero destacar es la muerte de Jesús. La muerte de Jesús por el hecho que significa un profundo dolor en el corazón de los discípulos. Los discípulos fueron devastados con la muerte de Jesús. Se llenaron de temor. Habían visto morir a su maestro, habían visto morir a aquel que tanto bien había producido sus vidas, aquel que amaban. De verdad se llenaron de incertidumbre. Por eso que la Escritura declara en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. ¡Qué encuentro más maravilloso! Jesús, en una forma sobrenatural, se presenta resucitado. Y después de esta aparición, dice la Escritura, al ver a Jesús resucitado se llenaron de gozo. Porque Jesús les muestra las manos horadadas, su costado herido. De manera que al ver a Jesús, ellos cambiaron radicalmente. El temor se convirtió en gozo. Cambiaron radicalmente y comenzaron a ser instruidos por el Señor. Instruidos por el Señor. Luego fueron llenos del Espíritu Santo. Muchos de sus seguidores fueron torturados, asesinados. Sufrieron los vejámenes más grandes, pero sin embargo mantuvieron su fe incólume en Jesucristo. La experiencia que habían tenido con el Hijo de Dios era suficiente. Nada de este mundo podría compararse. Nada de este mundo podría ser igual. Por lo tanto, preferían ofrendar sus vidas con tal de mantenerse firmes y fieles a su Maestro. Es que Jesús impacta a la humanidad. No hay personaje humano que ha ejercido una mayor influencia que el Hijo de Dios. Inclusive los escépticos, personas que no creyeron en Él, fueron transformados por el poder de la resurrección. El hermano de Jesús, Jacobo,
conocido por Santiago. El que escribe la epístola de Santiago es hermano consanguíneo de Jesús. Él no creía que Jesús fuese una persona especial. Pero la resurrección permitió que su hermano no solo crea en Jesús como Señor, sino el poder de la resurrección se manifestó a tal grado que Dios lo llenó con el Espíritu Santo a Jacobo y se transformó en un líder de la iglesia de Jerusalén y entregó su vida como mártir. Se dice que el año 62 fue arrojado de un pináculo del templo, 30 metros aproximadamente, y cayó y permaneció vivo, pero allí a pedradas y a palos finalmente le dieron muerte. Muertes horrendas han sufrido por el testimonio de Jesús. Podrías enumerar muchos testimonios, testimonios del poder de Dios. Saulo de Tarso, el duro e implacable perseguidor de la iglesia, fue transformado por el poder de Jesucristo. Su nombre Saulo, que lo identificaba como el perseguidor de la iglesia, fue transformado a Pablo, que se transforma en el misionero, en el promotor del evangelio. Fue un fiel hombre que se pone en el trazado de Dios para extender la fama de Cristo. Dejó su posición de prestigio y se transforma en un misionero, en un incansable hombre que el único propósito que lo mueve es la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Experimentó el sufrimiento cruel por amor a Cristo en medio del Imperio Romano, en medio de las amenazas. Y él fue torturado, 39 azotes con vara. Él dice que llevaba las marcas en su propio cuerpo, llevaba las cicatrices del amor de Jesús y todo lo que significó la persecución. Dice que en una ocasión lo dejaron como muerto, pero Dios le renovó la vida. Todas las epístolas, 13 epístolas, y algunos piensan que Hebreos también fue escrito por él, pero 13 epístolas escritas nos revelan este personaje llamado el apóstol Pablo, que nos bendice en los días actuales con su propia vida, con su propia experiencia. Él mismo dijo: el amor de Cristo nos constriñe, bendito sea el Señor. Pero no solamente un hombre como el apóstol San Pablo puede dar testimonio de Jesucristo. El gobernador romano Plinio II escribía en sus cartas a sus amigos acerca de los cristianos y decía: los cristianos son personas que aman la verdad a cualquier costo. Y mire una cita que yo encontré de Plinio II y que es bueno que compartirla. Me maravillo por las firmes convicciones de los seguidores de Jesús. Ellos no hacen malas obras, no cometen fraude, no roban ni adulteran, nunca falsifican sus palabras, no niegan la fe aun cuando se demande renunciar a ellas. Él mismo da testimonio que por órdenes él tuvo que condenar a la pena máxima a los cristianos, pero aún con la amenaza de muerte, ellos no renunciaban ni traicionaban el nombre de Jesús. Por siglos los cristianos han sido un faro de amor. Por eso que Jesús dijo de la iglesia verdadera, de los creyentes verdaderos: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Bendito sea el Señor. Cuando el hombre y la mujer establece la verdad en su corazón y pone a Jesús como la persona más importante de su vida, ese hombre y esa mujer le amará bajo cualquier circunstancia, permanecerá fiel en toda situación. Bendito sea Dios. Otra cosa que quiero destacar es la autoridad inigualable del Hijo de Dios. Moralmente intachable, nunca cometió pecado, nunca quebrantó la ley de Dios. Era un hombre de autoridad, perdonó pecados ante las furias de los religiosos, ante el asombro de la religiosidad que escuchaba sus palabras y escuchaba las declaraciones de ellos. Inclusive en ese milagro del paralítico,
allí en Capernaum, dice cuando él ve, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos murmuraban en sus corazones, cavilaban en sus corazones. Jesús los confronta y le dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, toma tu lecho y anda. Es que Jesús tenía autoridad. La autoridad de Jesús era inigualable. Era el maestro excepcional. Vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Vino a salvar al hombre y la mujer que se había extraviado del camino. Porque el hombre, aunque tenga un buen vivir, en igual manera necesita arrepentirse, necesita reconocer que con sus propias fuerzas no será suficiente. Y por eso que Dios envió a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo a hombre. En otras palabras, Jesús vino a morir en la cruz en nuestro lugar. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Bendito sea el Señor. Pero quisiera compartir algunas opiniones acerca de Jesús. De este Jesús que es el personaje más brillante de la historia de la humanidad. Cito al historiador Philip Schaff. Él describió la influencia de Jesús en la cultura y en la historia en una forma impresionante. Y él declara estas palabras que comparto. Este Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más gente que Alejandro Magno, César, los Césares, Mahoma y Napoleón. Él aportó más luz a asuntos divinos y humanos, más que todos los filósofos y eruditos del mundo. ¡Qué impresionante! Las palabras de Jesús produjeron efectos en los corazones de los hombres que ningún mortal lo ha logrado. Todo hombre y toda mujer que establece las palabras de Jesús en su corazón, que hace de esta palabra el maná para su propio espíritu, el alimento de Dios para su propio espíritu, ese hombre y esa mujer tiene todas las posibilidades de ser un hombre nuevo, un hombre diferente. Hay poder en Jesucristo que vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué decir de Richard Wurmbrand? Él fue un pastor luterano de Rumania, pasó 14 años en prisión por propagar el mensaje de Cristo. Él fue torturado varias veces por el sistema comunista que imperaba en aquellos días. Pero comenzó un efectivo ministerio subterráneo entre sus compatriotas esclavizados. Inclusive algunos soldados invasores que venían y también tenían la experiencia con Jesús, también pudieron regocijarse en esas catacumbas, en esos lugares subterráneos difíciles. Su esposa fue condenada a 15 años, Sabina, pero que finalmente estuvo 3 años bajo trabajo forzado. Fue puesto en libertad porque tuvo una presión internacional, y en el año 1959 entonces fue puesto en libertad, pero 2 años después, el año 59, fue una vez más arrestado porque siguió predicando. Nadie pudo enmudecerlo. Siguió proclamando el mensaje de Cristo en un contexto de ateísmo, en un contexto en el cual la predicación del Evangelio era prohibida por el gobierno. Pero la fe salvadora la compartía entonces en medio de la iglesia subterránea. Y sabe, lo condenaron a 25 años de cárcel. Pero la Amnistía Internacional, toda la fuerza internacional, abogó de tal manera que estuvo preso 5 años. Y en 1964 fue puesto en libertad. Y continuó su ministerio subterráneo. No pudieron silenciarlo. Se mantuvo expandiendo las buenas nuevas de salvación. Y podría compartir una serie de personajes que tuvieron esta experiencia maravillosa. ¿Qué decir de Corrie ten Boom, esta mujer holandesa, de padres holandeses, su abuelo holandés, un relojero, un hombre influyente allí en Holanda, con una casa muy significativa? Pero cuando viene el
la influencia nazi, gobernada por Hitler, y con todo lo despiadado que fueron. Entonces esa casa se transformó porque ellos llevaban sangre judía en igual manera, pero comenzaron a proteger judíos su casa. Hicieron unas protecciones de manera que ellos guardaron, a lo menos protegieron y continuaron favoreciendo a unos 80 judíos perseguidos solo porque llevaban la sangre del Nazareno, hasta que fueron traicionados. Su padre fue encarcelado, todos fueron llevados prisioneros. Su padre al poco tiempo murió, su hermana fue violada y muerta, etc. La experiencia fue horrible. Sin embargo, ella fue puesta en libertad, y eso no hace muchos años. Y esta mujer de Dios, predicando y dando testimonio en Múnich, había terminado ya la guerra mundial, había terminado toda esa experiencia horrenda, y ella dando testimonio de Cristo, porque ella establece una casa, su misma casa la establece para personas que habían sufrido en los campamentos, con todas las secuelas que eso significó. Y ella visitó como 60 países, esta mujer de Dios, visitando y compartiendo su experiencia. Y estando en Múnich, dice que se acerca un hombre al término de la reunión y extiende su mano. Cuando lo observa, es precisamente uno de los soldados más crueles, inclusive aquel que había abusado de su hermana y con sus propios ojos había contemplado esa bestialidad. Sin embargo, le dice: yo ahora me he convertido a Jesucristo, soy una persona diferente, le he pedido perdón al Señor, pero no tendré paz hasta que tú no me perdones. Y extendió la mano, y Corrie ten Boom le perdonó. Y Corrie ten Boom decía: yo no soy una fábrica de amor, yo no produzco el amor, yo soy solamente un conducto donde el amor de mi Cristo fluye, yo soy un canal donde el amor de Dios fluye. Una persona que pueda amar de esa manera y perdonar de esa forma es solo aquel que ha tenido una experiencia con el hombre más inolvidable, más notable, y que ha ejercido una influencia más impresionante en el mundo entero. ¿Qué decir de John Kong Kim? Fue el fundador de la Cruzada Estudiantil para Cristo en Corea, extendido en el mundo entero. Juventud para Cristo. El testimonio de este hombre de Dios presenció la muerte de su esposa y de su propio padre por los soldados de ese régimen ateo. Él mismo fue golpeado hasta perder el conocimiento y lo abandonaron pensando que había muerto. Sin embargo, sobrevivió a esa golpiza y le pidió a Dios con la fuerza de su corazón que le diera amor por sus enemigos. Y él daba testimonio que condujo a más de 30 de estas personas, inclusive a uno de los que había sido el causante de la muerte de su propia familia. Los pudo perdonar y los pudo conducir a Jesucristo. ¿Qué decir de William Booth, su esposa Caterina, fundadora del Ejército de Salvación? Creían que servir a los pobres era la mejor labor, era como servir a Cristo, y dieron inicio a un ministerio de misericordia, un ministerio de compasión. Se esparció en el mundo, predicaron y enseñaron a Jesucristo, levantaron centros educativos, los que se conocen como los colegios William Booth, esparcidos en el mundo entero. Una tremenda influencia, pero que nace de un corazón que ha sido rescatado por el amor de Jesucristo, viendo la pobreza y la necesidad, se lanzan en amor a Cristo. Por eso que Cristo tiene que ser revelado en toda su grandeza, en todo su amor, para que ese amor nos impacte y la vida de Cristo sea el centro
centro de nuestro caminar, el centro de nuestro pensamiento, el centro de nuestra obra sea precisamente Cristo. Todos estos cristianos, todas estas personas que han dado testimonio del Hijo de Dios, han encontrado realización en las enseñanzas de Jesucristo. Fueron transformados al encontrarse con Jesús. Fueron transformados al hacer un alto a sus vidas y pedir perdón por sus propios pecados. Cada uno de ellos produjo un impacto positivo en el mundo, en su derredor. Hoy tú y yo somos los responsables de ejercer una influencia positiva en nuestra propia familia, ejercer una influencia en nuestra propia comunidad cristiana, ejercer una influencia en nuestra propia ciudad y país, ser cartas abiertas, epístolas andantes. Que Dios nos ayude, que el Espíritu sea con nosotros y como iglesia manifestemos el amor a Dios y aún en medios difíciles testifiquemos a tiempo y fuera de tiempo, compartiendo a través de los medios sociales estos mensajes y nuestra programación y todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga. Paz y victoria en Jesucristo. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Y en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Tú los vencerás. Las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Oh, oh, oh. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre
interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Ha sido maravilloso estar a los pies de Jesús cual María, escuchando la palabra del Señor. En esta vez fue enfatizada en el personaje más importante que nosotros hemos conocido y que el mundo conoce, y su nombre es Jesús. Gracias a Dios por esta maravillosa palabra. De esta manera ya estamos llegando al final de nuestra programación, dando término, esperando que usted tenga una linda semana junto a su familia, que el Señor les guarde de todo mal, que los cubra con su presencia y los llene de sus beneficios. No se olvide conectarse a nuestras plataformas para que usted pueda compartir con sus amigos, con su familia, con sus conocidos, con sus vecinos. No deje de proclamar el Evangelio mediante esta forma. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo un domingo más. Adiós, bendiciones.